Esto es El Arranque, para que empiece su día bien informado. Bueno, estoy con dos novedades en este podcast del Arranque. Muchachos que me dan muchos dolores de cabeza en la redacción del Colombiano. Yo soy Daniel Rivera Marín, editor general, y estamos escuchando a Jaguares, banda mexicana que es como hija de Caifanes. Y esta canción se llama Detrás de los Cerros. ¿Ustedes la conocen, muchachos, o no? Ustedes están muy muchachos, ¿cierto? Muy jóvenes. Sí, no, hay Molotov. Bueno, preséntense pues. Bueno, pues yo soy Álvaro Guerrero, yo soy periodista de crónicas y reportajes de la redacción y soy el feliz compañero de mesa de Néstor Espinosa. Néstor, cuente a ver. Hola usted. a todos y todas, mi nombre es Néstor Espinosa Robledo. Yo también soy periodista de investigación, hago como periodismo de datos, periodista raso, como dirían por ahí. Tan humilde diciendo todos y todas. Este muchacho es un muchacho inclusivo, mejor dicho, todos. Esta es la redacción del Colombiano. Sacan canas, se demoran para entregar. Los viernes eso es uno persiguiéndolos para que entreguen las crónicas. No, viene uno a dar la noticia y termina. No, para noticias. Esto es un desahogue. Estoy sentado en el diván. Bueno, se preguntarán por qué estos dos muchachos están aquí en el arranque de este 28 de marzo. Ya casi es quincena. Ya casi es quincena, muchachos. Estamos a nada de que nos paguen. Esta quincena estuvo larga. Santa. Pero el caso es, estamos aquí porque hace cuantas semanas esta dupla, Néstor y Álvaro, se encontraron con que había una alerta de que se habían hackeado datos de ciudadanos de Medellín en el portal 123. Se dijo que un grupo de hackers había sacado unos datos de ahí con información muy sensible, ¿no, Néstor? Eso lo negaron al principio, dijeron que eso no era cierto, pero les tocó después aceptar, pero que no habían corrido riesgo los datos de las personas. Meses después nos encontramos con que sí, y aquí le quiero preguntar a Álvaro. Álvaro, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues como usted bien dice, el 2 de febrero pasado se robaron datos de la línea 123, un grupo de ciberdelincuentes que se llama Lockbit. Se sabe muy poco de ellos, solo que hacen ataques tipo ransomware, que es lo que hemos visto. ¿Qué es eso de ataque de ransomware? Bueno, ransomware es básicamente un secuestro de información. Entonces esta gente lo que hace es entrar a los equipos de una determinada red, secuestra la información y pide un rescate so pena de publicarlos después. Es un grupo de extorsionistas digitales básicamente. O sea que si ellos divulgaron estos datos fue que no les pagaron. Sí. Ajá. Fue porque no les pagaron o les pagaron igual los divulgaron. Vayamos Pues, a ver. Néstor, que se mueve más en ese mundo de los datos y que ha entrevistado a hackers, y incluso aquí publicamos una de las historias de uno de los hackers que molesta mucho en las páginas institucionales del país. ¿Qué tan leales son? Si uno les paga, ¿de verdad cumplen o no? Pues digamos que no hay como una fórmula, no hay nada establecido en esto. Digamos que el anonimato favorece un poco mucho esto y a veces se parece un poco mucho a las guerrillas de los 80s. Por un lado están con esta ideología, con ese activismo político, y por el otro lado están buscando financiación, porque pues el solo hecho de extraer estos datos, el solo hecho de mantenerlos en algún lado cuesta. Y pues mantener esos dineros por algo es que terminan secuestrando información como una clase de extorsión. Claro. Bueno, Álvaro, tengo entendido que en este hackeo, en esta divulgación, hay más de 100.000 carpetas. ¿Una cosa así? Son mejor 100.000 documentos. Son 100.000 archivos que están distribuidos más o menos en 184 carpetas. Era lo que estábamos viendo ahorita. 81. 181 carpetas. Alrededor de 180 carpetas. Hay más, sí, como bien se publicó un joven, Camilo Andrés García, que es el que le hace seguimiento, digamos, en redes sociales a este tipo de ataques. Y fue uno de los primeros que alertó ahí en Twitter, ¿no? Él alertó en la mañana de ayer, alertó que se habían filtrado los datos de la línea 123. Nosotros en el Colombiano tuvimos acceso al link
digamos, a la página de este grupo de ciberdelincuentes y ahí pues pudimos constatar que efectivamente estaban los archivos y que si bien hay información que no es sensible, porque hay que decirlo, no toda la información que está ahí pues viola, digamos, la privacidad de las personas, sí hay algunos archivos y documentos de los pocos que alcanzamos a revisar pues entre tanta cantidad que comprometen datos sensibles de algunas personas y de incluso pues de la institucionalidad de la policía. Oíste, Álvaro, esta situación es bastante particular porque Daniel Quintero, digamos, se ha hecho conocer porque dice él que es experto en datos, que le encanta la tecnología. Incluso cuando estábamos en la época de la pandemia y Medellín me cuida, se decía que algunos pues suspicaces y críticos en redes sociales decían que él podía negociar con los datos que nos iban a pedir en Medellín me cuida. Pero ellos ahora, Néstor, vos que seguís esos temas, ellos ahora tienen todos nuestros datos, nos metieron en Medellín me cuida. ¿Será que estamos corriendo riesgo? ¿No es esto como muy raro? Pues digamos que desde el 2020, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero en el Consejo de Medellín se hizo un debate de control político por Medellín me cuida, porque desde la Fundación Carisma, yo en ese momento, paréntesis rápido, trabajé en ese debate de control político, se hace una prueba no intrusiva, pero a Medellín me cuida la plataforma donde se encontró que tenía varios problemas de ciberseguridad. Entre esos se podía filtrar con mucha facilidad todo el tema de los datos sensibles que recopilaron dentro de esta plataforma que era para subsidios y todo eso. Por ejemplo, en Entonces, estos sí es archivos probable. que se filtraron, ¿qué datos sensibles hay? ¿De quiénes? Bueno, entonces, de lo poco que hemos encontrado, hay, por ejemplo, datos sensibles, están los reportes de los homicidios diarios en el área metropolitana desde octubre del 2020 hasta el 23 de enero del 2023. Están todos los reportes de la policía diarios de cómo ocurrieron cada uno de los homicidios reportados, los informes, y no solo eso, sino están los números de policía de los oficiales que atendieron la situación, o sea, los nombres acompañados con el número de celular, con el número de cédula. Está también el número de celular algunas veces de las víctimas, de las personas asesinadas. La historia. También ¿Qué pasó? otros de los casos, de los documentos que se han filtrado, eso sí debo decir, nosotros todavía no hemos encontrado ese preciso, pero hay, por ejemplo, historias clínicas de algunas personas de Sabia Salud. Por ejemplo, por ahí se filtró ya en redes sociales los datos personales, la historia clínica de una persona. Encontramos la base de datos del DAGRED, encontramos la base de datos de los bomberos, encontramos los informes diarios de delitos reportados en la MEVAL. Pues hay un montón de informes, muchos de ellos son públicos, digamos que uno puede acceder o mediante derechos de petición, pero que uno sí, pues por más públicos que sean, no quisiera que cualquiera tuviera acceso a todos los robos que hubo un día de la ciudad. Y además ahí hay una cosa muy delicada, y esto se lo contamos pues en la intimidad de las redacciones. Sucede que cuando las autoridades nos envían fotografías de capturas o de redadas, nos piden que borremos en las fotografías las caras de los policías para evitar que se los reconozca, que las bandas criminales lo reconozcan. Pues imagínense qué puede pasar con que delincuentes lleguen a información de cuál fue el policía que descubrió tal homicidio o que hizo tal levantamiento. Eso es muy grave. Esa situación sí es bastante sensible y además, pues, digamos, es mucho material. Desde octubre del 2020 hasta el 23 de enero del 2023, pues más de 2 años, 2 años y medio casi. Entonces, pues, ahí... Es que, pille esto, no más desde 2020 es que existe como una política importante de seguridad digital y fue por medio de un COMPES. Antes no había nada. Y hoy en día hablar eso en Colombia es muy complicado. Por ejemplo, actualmente pues el gobierno quiere hacer como una nueva clase Instituto de Ciberseguridad relacionado con eso, seguridad digital, seguridad nacional, pero no hay como una política, no hay ni una línea ni nada establecido desde el gobierno central sobre qué hacer en temas de política de ciberseguridad, más allá del COMPES 3995-2020 y un decreto que sacaron. Oíste, Néstor, pero muy particular que Medellín se hayan ensañado con Medellín, ¿no? Porque es que pasó en EPM, pasó 1, 2, 3. ¿Vos sin embargo, ¿qué te dicen las fuentes? Yo miré un poco sobre quién era este grupo Lockbait y ellos atacan mucho empresas de muchísimo dinero, digamos. Una empresa muy similar a que ellos atacaron una empresa de gas en Argentina, donde le secuestraron también su información y era la empresa albanesa, que es la que prácticamente maneja toda la red de gas de allá. Entonces ellos como que sí tienen una clase de enfoque
buscan empresas o buscan lugares donde sean mucho tema sensible y cosas que en serio perjudiquen a la mayor cantidad de personas. Eso es como el enfoque, para la poder fórmula. cobrar la extorsión. Claro, Además, pues, hay que recordar que aquí estuvo secuestrada también información del INVIMA, del DANE, así que bueno, el país... De la Agencia Nacional de Hidrocarburos, también ha estado por ahí, de multinacionales, del Ministerio de Petróleo, Defensa, Ministerio de Defensa. O sea, esto, Fiscalía. Fiscalía, O sea, que es otro tema. lo que hay que ver es que el país está en deuda de ponerse pilas con la ciberseguridad. Es que no va a pasar. O es muy difícil. No va a pasar. O sea, imagínense en un municipio, si cuesta hablar de que un colegio le pongan techo. Ahora imagínense, vamos a hablar de que Estamos vamos a hablando financiar directamente de Medellín. ciberseguridad, Si no le ponen, los servidores. se cayó un techo. Se cayó un techo en un colegio que vamos Ahora, a pensar en de ciberseguridad ponerle que lo ven. ciberseguridad a- Lenguajes que solo se ven en películas. Bueno, muchachos, pues esperemos que las autoridades hagan algo con esto. Gracias por el informe tan completo. Les pregunto, ¿se acuerdan ustedes del tema de la narcoavioneta? En el que estuvo mencionado el esposo de la modelo, empresaria, actriz que Alejandra resultó Zárate. no tener nada que ver, nunca le abrieron una Al parecer investigación de la fiscalía. nunca le dieron una Salió de los investigación. sótanos. Exactamente. Salió de los sótanos. Ella Ya fue muy salió de los famosa sótanos. Ya salió de los sótanos. por esa afirmación. Pero salió un informe en el que se cuenta que la campaña del presidente Gustavo Petro le entregó 5.000 millones a esa empresa, a la empresa que movió esa narcoavioneta. Eso se los vamos a contar a nuestros lectores en la edición de este martes. También les vamos a contar que Gilinski le hace una nueva jugada para quedarse con el GEA y que si le sale bien el viernes podría quedarse capitaneando y con la pelota ahí. Y finalmente, pues hay otra polémica porque la alcaldía le dio por instalar otra reja en Parques del Río. Esto y mucho más en nuestra edición de este 28 de marzo. Néstor y Álvaro, muchas gracias por el informe tan completo. Gracias Bueno, a no, usted, ustedes, jefe. bonito Y gracias a Daniela Sánchez por la producción, la ejecución. Ella está ya toda seria moviendo los controles. Y muchachos, por favor, no se vuelvan a colgar los viernes. Ya tenemos muchos testigos aquí en el arranque. Recuerden seguirnos en redes sociales, leerelcolombiano.com, comprar el periódico impreso. Hasta aquí, nos vemos. Chao.